A ver, cuando uno ve un edificio o un rascacielos imponente, casi nunca se pone a pensar en las fuerzas invisibles para las que fue diseñado, ¿verdad? Pero la cosa es que en zonas sísmicas, cada viga, cada columna es parte de un plan súper meticuloso. Es un proceso ya codificado que está pensado para aguantar la fuerza brutal de un terremoto. Y la respuesta a esa pregunta no es cuestión de suerte para nada, es pura ciencia. Existe como un plan maestro que se anticipa el peligro mucho, mucho antes de que se ponga la primera piedra. Así que vamos a meternos de lleno y a desglosar cómo es que los ingenieros leen la Tierra para que esos edificios se queden de pie. Ok, para que quede claro este proceso, imagínense un embudo. Vamos a empezar por la parte más ancha, o sea, el riesgo a nivel nacional, y de ahí nos vamos a ir cerrando, hasta llegar a los detalles más específicos del edificio. Es un viaje bien interesante, de lo macro a lo micro. Bueno, arranquemos. El primer paso, lo primerito, es ver el mapa completo. O sea, antes de mover 1 centímetro de tierra, los ingenieros tienen que responder una pregunta que es clave. En general, ¿qué tan peligrosa es esta región? Aquí, justo aquí, es donde todo empieza. El país está dividido en 4 zonas sísmicas, y el primer dato que cualquier ingeniero necesita saber es en cuál de estas 4 zonas se va a construir. Punto. Y aquí la clave de todo es el famoso factor Z. Ojo, este numerito no es que se lo inventen. Representa la aceleración máxima que se espera en el suelo como un porcentaje de la fuerza de gravedad. A cada zona se le da un valor. Va desde un 0.10 en la zona 1, que es de bajo riesgo, hasta un 0.45, que ya es cosa seria, en la zona 4. Esta gráfica lo deja clarísimo. Pasar de una zona 1 a una zona 4 no es un saltito, es un salto enorme. El riesgo base, o sea, la fuerza que hay que tener en cuenta para el diseño es 4,5 veces más grande. Este es el punto de partida y es fundamental para todo lo que viene después. Pero, a ver, conocer la zona es solo la mitad de la historia. Ahora vamos a hacer zoom. Pasamos del mapa nacional al pedacito de tierra específico donde se va a construir. Porque el suelo que está justo debajo del edificio no es un simple espectador, para nada. Es un actor principal en todo esto. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? El suelo, como decíamos, no se queda quieto. Puede amplificar las ondas del sismo o, al contrario, atenuarlas. Dependiendo de qué esté hecho, puede agarrar una sacudida más o menos moderada y convertirla en algo súper violento. Entonces, para poder medir esto, los ingenieros clasifican el terreno en uno de 5 perfiles. Se fijan en los primeros 30 metros de profundidad. Y van desde el S0, que es roca dura, lo más estable que hay, hasta los S3, que son suelos blandos, mucho más flexibles y, claro, con más chance de amplificar las ondas. Y luego está la categoría S4. Este es el caso especial. Son condiciones tan pero tan complejas que simplemente no entran en la clasificación normal. Encontrar un suelo S4 es como si se encendieran todos los focos rojos para los ingenieros. Significa que el riesgo de amplificación es altísimo y se necesita un estudio súper específico para ese lugar. Muy bien, y aquí es donde todo se une. Llegó el momento de la síntesis. Vamos a combinar los dos ingredientes que ya tenemos. Por un lado, el riesgo regional, o sea, nuestro factor Z, y por otro, las condiciones del terreno, el perfil de suelo. Esta tabla es, de verdad, el corazón de todo el asunto. Nos muestra cómo el suelo puede multiplicar la fuerza del sismo. A ver, fíjense, si estamos sobre roca dura, el factor es 1.0, o sea, no hay amplificación. Pero, ojo, miren lo que pasa con un suelo blando, un S3, en una zona 4. El factor se dispara a 1.6. Eso significa que la sacudida es un 60% más fuerte. Es casi como poner un edificio sobre, no sé, gelatina. El suelo blando magnifica las ondas. Esta es, sin duda, la combinación más peligrosa que existe. Además, el tipo de suelo nos da otros dos valores súper importantes, TP y TL. Para que se entienda fácil, imaginen que cada tipo de suelo tiene como una nota musical con la que le gusta vibrar. Bueno, pues TP y TL definen el rango de esas notas peligrosas. Si el edificio justo vibra en esa misma sintonía, el suelo va a hacer que tiemble con muchísima más fuerza. Es el famoso fenómeno de resonancia. Y bueno, todo esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas, el propio edificio. Ya entendimos el riesgo de la región, ya vimos cómo el suelo puede cambiar las cosas, ahora falta entender cómo la estructura en sí va a reaccionar a esa sacudida que le llega desde abajo. Aquí es donde entra en juego el factor C,
Piensen que cada edificio tiene su propio ritmo natural para balancearse, como si fuera un metrónomo. A eso se le llama su periodo T. Entonces el factor C nos dice cuánto se va a amplificar la sacudida dependiendo de si ese ritmo del edificio coincide con las notas peligrosas del suelo que ya vimos. Si el edificio es muy rígido y se mueve rápido, la amplificación es alta. Si su ritmo cae justo en la zona de peligro entre TP y TL, ahí es donde ocurre la resonancia y hay que tener mucho cuidado. Y si es muy flexible y se mueve lento, la amplificación baja. Al final el objetivo del ingeniero es, literalmente, desafinar al edificio para que no coincida con el ritmo peligroso del suelo. Al final, todo esto es como una coreografía, ¿no? El suelo tiene su ritmo, el edificio tiene el suyo, y el trabajo del ingeniero es ser un coreógrafo excelente, que diseña un edificio que no baile al mismo son peligroso del suelo. Se trata de asegurar que esa danza con el terremoto sea una de supervivencia, y no una que termine en colapso. Muy bien, ya recurrimos todo el embudo. Ahora vamos a repasar rapidito cómo es que se unen todas estas piezas. Al final del día, todo se reduce a estos 4 pasos lógicos. Primero, se empieza con el mapa grande, con el factor Z. Después, se analiza el terreno para sacar el perfil S y los periodos TP y TL. Y por último, se calcula cómo va a responder el edificio con el factor C. Un paso se construye sobre el otro, y así se crea un perfil de riesgo que es único y preciso para ese proyecto. Pero falta un dato final, uno que pone todo esto en perspectiva. Todo este sistema, todo este cálculo, está diseñado para un terremoto tan fuerte que solo tiene un 10% de probabilidad de ser superado en un lapso de 50 años. Es un estándar altísimo, sin duda, pensado para sismos muy severos, pero nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con ese evento que sí supera las probabilidades? Este código, este plan, es la mejor defensa que tenemos contra los riesgos que ya conocemos y podemos medir. Pero la verdadera resiliencia de nuestras ciudades, esa se va a poner a prueba el día que enfrenten lo inesperado. Ese gran sismo que va más allá de cualquier cálculo y cualquier código.